Te damos la bienvenida a este nuevo video donde haremos mención a las librerías predeterminadas de SAS y trabajaremos en ellas desde la interfaz gráfica de SAS Studio. Asimismo, conoceremos la estructura a tener en cuenta en el lenguaje SAS, junto con la identificación de errores, advertencias y notas. Así que sin más preámbulo, pasemos a la explicación. SAS Studio básicamente aquí nos permite tener como un nivel más de seguridad, centralizar los recursos, lo vamos a tener todos, por ejemplo, en la parte izquierda, tener esos accesos de datos y un poco actualizar o simplificar un poco esas actualizaciones que necesitemos. ¿Listo? Vamos a trabajar en general con algunas librerías que vamos a encontrar acá en el panel de librerías. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con esta que tengo abierta, SashShell. Esa se carga generalmente en los ambientes de SAS. Generalmente tenemos esta librería con algunas tablas ahí o con gran cantidad de tablas. Vamos a trabajar también con la librería o con la tabla de autos. Acá está. Esto ya, lo que está dentro de las librerías, ya son tablas. Vean ustedes que cambia un poco el icono. Este es el icono de tablas, este es el icono de librerías. Se va a poner interesante. Vamos también a trabajar con la tabla de Fish, acá. Vamos a trabajar también con la tabla de Sprints. Y la vemos más abajo, la vamos a poder visualizar. Acá está. Ven ustedes que se muestran las tablas siempre por orden alfabético. Y vamos a trabajar con la tabla de Choose. Acá está también. ¿Listo? Así como para tener la referencia de los objetos con los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces es ejecutar nuestro primer programa SAS. La ejecución es muy sencilla. Yo ya les voy a compartir el código para que ustedes lo plasmen ahí y lo ejecutemos. Qué buena onda. Si no estoy mal, ese primer código nosotros lo encontramos aquí en Files and Folders. Y nos vamos aquí a esta partecita. Aquí nos va a mostrar como varias unidades. Nuestros archivos de trabajo los vamos a encontrar, por lo menos para esta sesión, los vamos a encontrar acá en la unidad S. A ustedes les pueden salir varias unidades, puede salir de pronto C, les puede salir de pronto D. Si tal vez por alguna razón no les llega a aparecer esa carpeta de workshop, esa generalmente debería estar asociada aquí en la unidad S. Importante que ustedes la pueden ubicar o en C o en D. ¿Listo? A veces puede variar un poco la ubicación de los archivos que vamos a utilizar. Por ahora, entonces, vámonos aquí a Files and Folders. Y dentro de esas seleccionamos la unidad S, que generalmente es donde están los archivos de trabajo. Ahí vamos a tener una carpeta llamada Workshop. Y ahí es donde nos vamos a ubicar. Vamos a abrir esa carpeta dándole clic a ella. Ven ustedes que se abre, se cierra, dándole clic a esta flechita. Vamos a abrirla y vamos a mirar si podemos ubicar nuestro primer programa. Ya les confirmo si es este que voy a abrir acá. Sí, es este, nuestro primer programa. ¿Listo? Vamos a abrirlo. El programa se denomina SP01D01. Aquí es importante entonces poder distinguir los archivos que vamos a trabajar. Vamos a tener la distinción de el número del archivo. Todos van a empezar por SP, SAS Programming 1, que hace referencia a este curso que estamos haciendo. Luego, algunos van a empezar con A. Los que empiezan por A hacen relación a las actividades. Los que empiezan por D hacen referencia a los demos. Y los que empiezan por P hacen referencia a las prácticas. ¿Listo? Para que los podamos distinguir. Listo, para que podamos distinguir un poco los tipos de archivos que vamos a encontrar acá en esta sesión. Listo, vamos a abrir entonces el que se denomina SP01D01. Y aquí vamos a tener entonces, importante tener en cuenta lo siguiente. Cada programa de SAS, en cada línea, tenemos que finalizar con el punto y coma. Independiente de lo que hagamos en esa línea,
importante que finalicemos con punto y coma. O puede a veces que nosotros encontremos un programa un poco extenso con algunas instrucciones, algunas extensas, entonces esa línea se vaya en diferentes líneas. Se vaya ahí mostrando, o esa ejecución se vaya mostrando en diferentes líneas, o esas operaciones que vayamos a hacer. Puede que aquí ya quede muy largo, entonces se pasa el siguiente renglón. Ahí, importante que cerremos esas operaciones siempre con punto y coma. Si no, ahí SAS nos va a mostrar un error. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Importante. Como vienen de los lenguajes de Microsoft, este como tal, muy similar a SQL, y nos obliga a que cerremos todas las instrucciones con un punto y coma. Bien, vamos a ejecutar nuestro primer reporte y vamos a ver cómo o cuál es el resultado que podemos obtener. ¿Listo? Aquí ven ustedes que al abrir un programa se nos van a mostrar siempre estos iconos. Y aquí dentro de estos iconos podemos visualizar la parte del código. Bueno, antes de ejecutarlo, parte del código, parte del log, que este es muy útil cuando nosotros vamos a ejecutar ese código. Nos va a poder mostrar lo que está pasando tras bambalinas, por así decirlo, o la parte de abajo, la parte de abajo, donde aquí podemos identificar un poco mejor esas transformaciones, si hay errores o si hay advertencia de datos. ¿Listo? Ya lo podemos ir visualizando más adelante. Y tenemos esta pestaña de resultados donde ya luego de la ejecución se van a mostrar unos resultados que pueden mostrarse en manera de resumen, es decir, así con una tabla con la que no interactuamos, o puede mostrarse también como a manera de tabla en datos de salida. Tenemos dos maneras, inicialmente, en este ambiente de SAS Studio, de poder visualizar los resultados. Bien, entonces, ejecutamos nuestro primer programa. Para ejecutarlo tenemos dos opciones. Si lo vamos a ejecutar todo completo, simplemente bastaría con darle clic donde está este icono del hombrecito ahí corriendo. Ahí, donde se ubica mi cursor. Ese es el icono para ejecutar las instrucciones de los programas de SAS. Si nosotros queremos ejecutar todo el programa como tal, seleccionamos ese icono. O si nosotros queremos solamente ejecutar una parte del programa, aquí nos tocaría seleccionarlo así tal cual con el clic izquierdo para que se muestre de color azul la parte del programa que vamos a ejecutar. De lo contrario, no se ejecutaría bien. O si seleccionamos solamente una parte, puede que no estemos ejecutando correctamente. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta seleccionar toda la parte de los programas de SAS. Los programas de SAS siempre van a empezar por una línea bien sea data, esta la vamos a ajustar ahora, o bien sea por una línea de procedimiento, como se muestra acá. Asimismo, todos los programas van a terminar con una instrucción run. Esa es la instrucción con la que va a considerar todo lo previo a esa línea y lo va a ejecutar. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar ahora sí nuestro primer programa a ver qué nos genera. Cuando ejecuta, entonces ya vamos a tener, si el programa está bien generado, vamos a tener esos datos de salida, posiblemente vamos a tener resultados y vamos a poder visualizar lo que pasó a través de la pestaña de log. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Aquí, vean ustedes, que nos muestra un error, una advertencia y 19 notas. Aquí lo más importante son los errores, posteriormente las advertencias y las notas. Los errores, aquí lo que hace es que no se muestre correctamente el resultado que nosotros esperamos. Entonces deberíamos aquí mirar dónde se está presentando el error para entrar a depurarlo. Las advertencias no impiden la ejecución, pero aquí algunas ejecuciones, o digamos que como tal, no impiden la ejecución, pero a veces puede el resultado mostrarnos un dato que no está de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. ¿Listo? Entonces, a veces SAS intenta como tal realizar la ejecución sin que los errores o las advertencias interrumpan esa ejecución, sobre todo los errores.
Las advertencias es lo que SAS tuvo que realizar en el código que encontró para poder hacer esa correcta ejecución. Entonces fue como unos ajustes menores que tuvo que hacer SAS para poder ejecutar lo mejor posible ese código que tenemos ahí. Y las notas ya como tal, entonces ya es un poco como a manera de resumen, también un poco a manera de lo que está haciendo y un poco a nivel de procesamiento. ¿Listo? Para poder identificar los errores, entonces nosotros aquí abrimos esta pestañita o esta flechita y aquí nos muestra. Tenemos como tal que no existe una tabla y tenemos también una advertencia con respecto a una palabra llamada data. Eso lo podemos visualizar aquí abajo. Vean ustedes que tiene doble scroll. Es para visualizar aquí a más detalle los errores, las advertencias y las notas. Este primer scroll o esta primera barrita lateral. Y la otra es para visualizar ya el detalle como tal. Dónde podemos encontrar esos errores, dónde podemos encontrar esas advertencias y dónde podemos encontrar las notas. Los errores se muestran de color rojo, las notas se muestran de color azul y las advertencias se muestran de color verde. Oye, despacio, cerebrito. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Errores se muestran de color rojo, advertencias de color verde y notas de color azul. Entonces, vamos a identificar un poco tanto los errores como las advertencias. Si nosotros utilizamos aquí esta barrita lateral, este scroll lateral, podemos entonces ir navegando como tal en lo que SAS va generando por debajo en la ejecución. No nos vamos a centrar en eso ahora. Y a medida que vayamos bajando, vamos bajando. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Vamos a poder ver las notas, las líneas de código. Puede que no nos muestre toda esta cantidad de líneas de código en el programa, sino es lo que él está haciendo por debajo. ¿Listo? Y acá vamos a poder encontrar lo que es la advertencia y vamos a poder encontrar más abajo el error. ¿Listo? Entonces tenemos dos cosas a considerar acá. La advertencia que nos dice que está como mal escrita una palabra clave. ¿Listo? La palabra clave hace referencia a DAT, que es esta primera que encontramos acá. Entonces toca escribirla bien, ya la vamos a escribir bien. Y el error hace referencia a también una tabla que no existe. Ven ustedes, aquí nos muestra el mismo error de arriba, donde nos dice que no existe esta tabla fish. ¿Listo? Entonces esto se arregla de la siguiente manera. Nos devolvemos aquí a código, más allá que vean ustedes que ejecutó algo en datos de salida, generó una tabla, pero aquí necesitamos, importante, poder ir depurando esos programas que estamos ejecutando. Entonces, primero que todo, aquí cambiar esta palabra desconocida por algo que se llama data. Aquí fue como un error de digitación que está entrada dentro del programa, pero no se preocupen. Cuando ya nosotros colocamos palabras acordes, palabras clave, llamado procedimientos o llamado a tablas, aquí ya se empieza a mostrar una opción para autocompletar. Asimismo, para poder ver información adicional sobre esa palabra clave que estamos relacionando o sobre ese procedimiento que estamos relacionando. Entonces aquí vean ustedes, por ejemplo, el tema de la sintaxis, cómo se utiliza esa palabra clave. Y si queremos ver información adicional, aquí podemos acceder a estos enlaces de la documentación del producto de SAS, algunos ejemplos, entre otras cosas adicionales si queremos complementar. Listo, aquí tenemos data ya depurada. No estaba como antes que estaban de AAT, sino está ya ahora sí como data. Y importante, aquí esta línea nos dice que vamos a generar una nueva tabla. Esto, todo lo que tenga la instrucción data es creación de tabla. Creación de tabla. Eso es lo que nos hace referencia a que vamos a crear una tabla denominada, aquí en este caso, Fish2. Le podemos cambiar ese nombre si así lo quisiéramos, por ahora lo vamos a dejar así. Pero es importante que ustedes sepan que
con esta línea data es con la que vamos a crear esa tabla. Luego tenemos esta segunda instrucción que es un set. Voy a borrar aquí este comentario para poder visualizar mejor. Este set es básicamente decirle a SAS desde dónde vamos a generar esa tabla nueva. Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde dónde vamos a generar esa tabla nueva? Entonces, esta primera línea hace referencia a tabla destino y esta segunda línea hace referencia a tabla origen. Desde dónde nosotros vamos a tomar esos datos para generar esa nueva tabla. Primera línea, tabla destino, tabla nueva. Segunda línea, tabla origen. ¡Ya nos exhibiste! Que es una tabla ya creada en nuestro ambiente. Listo, más para tenerlo en cuenta. Aquí, luego de esas dos líneas esenciales de data y set, definimos lo que son, como tal, las distintas columnas que vamos a generar. O ya empezamos a generar esas transformaciones. Aquí ya empezamos a generar esas transformaciones de datos con las distintas operaciones. Podemos encontrar operaciones de cualquier tipo, operaciones numéricas, operaciones con caracteres, con fechas, entre otras cosas. Esto es importante. Aquí en este caso estamos generando una nueva columna llamada ratio y vamos a tener en cuenta las columnas de la tabla de origen. Si queremos ver un poco más de detalle las columnas que tiene esa tabla de origen, nos vamos aquí a Libraries. Vean ustedes que cuando hacemos el llamado a una tabla, siempre va a tener antepuesto la librería. Siempre va a tener antepuesta la librería. Si no es así, si no aparece antepuesta la librería, todas las tablas que no tengan relación con librería se van a generar en una librería temporal llamada work. Acá está esta librería temporal. Esa librería es más que todo para pruebas, para mirar ahí como tal esas transformaciones, antes de dejarla en una librería definitiva. Porque siempre work tiene un carácter de temporalidad, mientras que hay otras librerías que son permanentes. Por ejemplo esta, /help, esa es permanente. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta ahí. Aquí, entonces, ya podemos identificar que esta tabla nueva que va a crear, la va a generar en la librería temporal work. Asimismo, que va a tomar esta tabla fish desde la librería permanente /help. Si nosotros aquí abrimos el panel de librerías y nos vamos a buscar esta tabla, aquí ya la vamos a poder encontrar. Y si quisiéramos ver un poco las columnas que tiene esas tablas. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Ampliamos acá. Y ya vemos los campos que tiene esa tabla. Asimismo, vean ustedes que para los datos que son de carácter o que son de tipo carácter, nos muestra esta A para poder hacer esa distinción. Los que son de tipo carácter o cadena de caracteres nos muestra con el icono A. Mientras que los datos que son de tipo numérico nos muestra acá con el icono 1, 2, 3. Para poder hacer esa distinción de datos sin necesidad de abrir esa tabla. Abrir para poder visualizar todos los registros. ¿Listo? Entonces vean ustedes que aquí como tal no viene ya o no viene con la columna ratio. Esta la estamos generando en nuestra tercera línea. Y lo mismo aquí, si nosotros estamos haciendo referencia a esa tabla que estamos acabando de crear con el paso data, esto se llama paso data, aquí tendríamos que hacer ese llamado. O si no, no va a poder reconocer esto que estamos haciendo adecuadamente. ¿Listo? Más allá de que si hay una tabla fish, pero esta no tiene, por ejemplo, esa tabla fish no tiene esa columna ratio que estamos generando. Entonces no va a poder interpretar adecuadamente qué es lo que necesitamos generar. Aquí simplemente le ponemos entonces este fish2, que es la referencia a la tabla que estamos generando en el paso data. Y aquí ya nos mostraría el resultado. Este proc print básicamente es para decirle a SAS que nos muestre
la segunda opción de resultados, es decir, que nos muestre esta pestaña de resultados, porque inicialmente cuando la ejecutamos no nos mostraba nada, porque tenía el error de la palabra clave y tenía el error ya como tal de la relación de la tabla o de la asociación de la tabla. Pero ya con esto que estamos haciendo ya lo podemos depurar. ¿Listo? Y aquí ya nos va a mostrar unos resultados junto con la pestaña de datos de salida, o también conocida como Output Data. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ejecutar nuevamente el código y visualizar qué es lo que tiene. De entrada, cuando nosotros ejecutamos correctamente un código, ahí ya nos va a enviar a la pestaña de resultados de manera predeterminada. Vean ustedes aquí, de manera predeterminada nos envía a la pestaña de resultados. Aquí vemos ese resultado. Estos son considerados como resultados resumen o resultados ya como a nivel de impresión, porque ven ustedes que no podemos interactuar con ellos. ¡Qué agradable sujeto! Simplemente como ampliar desde dónde estamos generando esa data. Aquí nos dice SAS que la estamos obteniendo desde Fish2, que se encuentra en la librería Work. Pero si nos vamos aquí donde dice datos de salida, aquí ya sí podríamos interactuar un poco con estos datos. Ya vamos a ver cómo podemos interactuar con estos resultados. Los invito a que nos devolvamos aquí al log y podemos visualizar que ya no tenemos errores. Ven ustedes, ya la sección de errores aparece vacía y la sección de advertencias también aparece vacía. Ya no aparecen ni errores ni advertencias en este código como tal. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestro primer código. De pronto quienes ya estaban un poco familiarizados con la generación o las ejecuciones, puede que sea algo, digamos que ya conocido, como para quienes no lo estén tanto, ya sea algo nuevo con lo que podamos sacar el mayor provecho. ¿Listo? Ahora bien, aquí entonces, para guardar cualquiera de esas modificaciones, porque aquí hasta el momento lo que hemos hecho es solamente ejecutar, corregir y ejecutar. Para guardar, entonces, nos podemos ir acá a esta opción que dice Save, guardar programa, o también a esta opción que dice guardar como. Por ahora, denle la opción que dice Save Program para guardar los cambios de este programa que estamos haciendo. Ahí, poco a poco, vamos asociando o adentrándonos más en lo que es SAS Studio. Algo que podemos aplicar acá o que podemos utilizar es pues, poder cambiar el orden de las pestañas, por ejemplo. Entonces, yo podría mandar datos de salida acá. Cuando yo intento cambiar un ítem a otro lugar, vean ustedes que puede salir un check. O sea, yo lo estoy aquí para arrastrarlos o para cambiarlo, lo selecciono y lo arrastro. Y ahí, dependiendo del lugar donde yo me ubique, me va a mostrar bien sea una X o me va a mostrar un check o un chulito de color verde. ¿Listo? Vean ustedes. Que es donde puedo utilizar esa pestaña, en este caso particular. Si me muestra un check, quiere decir que puedo hacer ese cambio. Puedo hacer ese cambio hasta allá. Vean ustedes que se cambió aquí el orden en que se muestran las pestañas. Pero si yo intento mover alguno de estos objetos o de alguna de estas pestañas a otra parte, no me va a dejar. Me dice que no puede desplazar ese objeto con esa X a esa zona específica. ¿Por qué? Porque la naturaleza del objeto no corresponde con lo que necesito agregar en ese espacio de trabajo o bien sea en el panel de la izquierda. ¿Listo? Entonces, por eso es que no me deja asociar. Este muchacho me llena de orgullo. Pero esto es muy útil para poder identificar en qué zonas me puedo mover dependiendo del objeto que yo relacione o que yo seleccione. Listo. Bien. Ahí como para poder hacer esa distinción, nosotros podemos cambiar el orden de las pestañas que se muestran ahí o de algunos objetos.